Hola, buen día. Buen día, doctor. Bueno, vamos a continuar entonces hablando. Ahora hablaremos del cáncer gástrico. El cáncer gástrico es una enfermedad frecuente, especialmente en los países en subdesarrollo. ¿Qué es el cáncer gástrico? Es un crecimiento anormal de las células que comienza en la mucosa del estómago. Entonces empiezan a multiplicarse en forma anormal las células de la mucosa del estómago. Estas pueden extenderse, ya sea superficialmente, en toda la superficie de la mucosa, o también en profundidad ir a las otras capas, a la muscular, al peritoneo y a órganos vecinos. Pueden localizarse en cualquier parte del estómago. Usted sabe que el estómago tiene una cara anterior, una cara posterior, ¿no? Tiene una curvatura menor, una curvatura mayor. Podemos dividir en 3 tercios al estómago, un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El cáncer puede estar en cualquier parte de estos segmentos, pero generalmente está en el cuerpo. Generalmente está en el cuerpo y cerca de la curvatura menor, en la mayor parte de los casos. Entonces decíamos que es una patología muy frecuente, es la segunda causa de mortalidad, ¿no?, por cáncer en el mundo. Es entonces el segundo motivo por el cual muere la gente, ¿no?, dentro de todos los cánceres en el mundo. Tiene una relación para su aparición con factores genéticos y con factores ambientales. Y lamentablemente tiene un mal pronóstico porque diagnosticamos en etapas muy avanzadas y no diagnosticamos al inicio de la patología. Ya vamos a ver por qué, porque no da sintomatología al inicio. El 90% de los cánceres del estómago son adenocarcinomas. Y estos adenocarcinomas pueden distinguirse en tipo difuso, ¿no?, y tipo intestinal. De acuerdo al tipo histológico, entonces estos cáncer, el adenocarcinoma, se diferencia en tipo intestinal y tipo difuso. Los intestinales forman una masa y generalmente se ulceran, están formados por glándulas. Y los difusos son de peor pronóstico porque se extienden en toda la pared del estómago. Ya hemos dicho que es la segunda causa de muerte, ¿no?, más frecuente el cáncer de estómago. La primera causa de muerte es el cáncer de pulmón y luego viene el cáncer de estómago. Es más frecuente el cáncer de estómago en hombres que en mujeres, una relación de 7-1. Predomina en países en vías de desarrollo, aunque los países desarrollados tienen también frecuencias altas de cáncer, como ocurre con Japón. Japón, un país desarrollado, tiene mucha alta frecuencia de cáncer gástrico. Y en América Latina tenemos a Chile. ¿Cómo aparece el cáncer gástrico? Lo primero que ocurre en el estómago es una gastritis crónica, atrófica. Esta gastritis crónica atrófica va a una metaplasia intestinal y luego de la metaplasia intestinal aparece el cáncer. Entonces, necesariamente existe una hipocloridia en el estómago, en el lugar donde se va a producir el cáncer gástrico.
Para que aparezca entonces el cáncer gástrico, intervienen como factores importantes la infección por Helicobacter pylori, la ingesta de mutágenos dietéticos y la susceptibilidad del huésped a la infección por Helicobacter pylori. Ya saben ustedes que la infección por Helicobacter pylori produce una gastritis y una gastritis atrófica. Entonces, la gastritis atrófica va a producir una hipocloridia. Y por lo tanto, esa gastritis atrófica crónica, ¿no?, luego va a ocurrir lo que hemos visto anteriormente, va a haber una metaplasia y finalmente aparecen células cancerosas. Pero acá uno se pregunta cómo es posible de que el Helicobacter pylori tenga algo que ver con el cáncer gástrico, si también tiene que ver con la úlcera péptica, y en la úlcera péptica más bien existe una hipercloridia. Entonces, esto todavía no se ha logrado dilucidar cuál es el problema. Aparentemente son los tipos de infección de Helicobacter pylori. Aparentemente es el Helicobacter pylori más agresivo, ¿no?, que produce el cáncer gástrico. Se ha demostrado también la ingesta de mutágenos dietéticos. O sea que la dieta tiene importancia en la aparición del cáncer gástrico. Han hecho estudios con la población japonesa que tiene una gran frecuencia de cáncer gástrico. Estos japoneses se han ido a Hawái, ¿no? Y en su primera generación ha disminuido el cáncer gástrico y en su segunda generación todavía más. Por lo tanto, eso nos indica que no es el factor genético, ¿no?, el causante principal, sino el ambiente donde están, y en ese ambiente la dieta es importante. Ya se ha demostrado que la dieta con fibra, la dieta con mucha fruta, protege contra el cáncer gástrico. Entonces son protectores, por lo tanto, y eso se debe a que estos elementos alimenticios tienen vitamina C, tienen carotenos, que son sustancias antioxidantes, ¿no?, y los folatos también, que protegen entonces al individuo para la aparición del cáncer gástrico. Se ha visto que los alimentos picantes, el picor de los alimentos, se debe a la capsaicina. Esta capsaicina es una sustancia carcinógena. Por lo tanto, la dieta con mucho picante también es un factor para la aparición de cáncer gástrico. Aunque ustedes saben, y hemos hablado también, que la capsaicina se utiliza también como elemento, como analgésico, ¿no? Y en el Perú hicieron un estudio y utilizaban el locoto verde, ¿no?, para curar úlceras. Entonces, la capsaicina tiene esas dos acciones, como carcinogénico, pero también es un analgésico. Y la susceptibilidad del huésped a la infección por Helicobacter pylori es otro factor, ¿no?, que actúa en la aparición del cáncer gástrico. Entonces acá tenemos, ¿no?, la división, el fundus, el cuerpo, la curvatura menor, la curvatura mayor, el cardias, el antro pilórico. Ya hemos dicho que la mayor frecuencia es en el cuerpo, fundamentalmente en la curvatura menor. Ya hemos hablado también de la irrigación del estómago. Hay cuatro arterias, ¿no es cierto? Y con sus venas son las arterias
gástrica derecha, gástrica izquierda, ¿no? Y también están las gastroepicroicas derecha e izquierda, que hacen un círculo arterial, las primeras en la curvatura menor y las segundas en la curvatura mayor. Y existe una gástrica posterior, ¿no? Una gástrica posterior que tiene su importancia porque ahí se encuentra un ganglio linfático. Los linfáticos regionales existen 4 niveles. Los 2 primeros son los más importantes. Y esos niveles están en la curvatura menor, en la curvatura mayor, en el primer nivel, ¿no es cierto? Y el segundo nivel son los retroperitoneales. ¿Qué es lo que causa la enfermedad del cáncer gástrico? Hay factores como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Actualmente se está viendo que el cáncer gástrico del cuerpo y del resto del estómago está disminuyendo en frecuencia, pero está aumentando el cáncer gástrico del cardias, o sea, cerca del esófago. Y aparentemente es por la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Como habíamos hablado en el esófago de Barrett. La obesidad también es un factor importante, ¿no?, en estos pacientes. Ya hemos hablado de la dieta. La dieta con alimentos ahumados y salados es un carcinógeno, ¿no?, que aumenta entonces la presencia del cáncer gástrico. Ya hemos dicho que la dieta con fruta, con verduras y con celulosa protege a las personas contra el cáncer gástrico. También como factor está el antecedente de cáncer gástrico en la familia. Entonces es más frecuente cuando existe ese antecedente, 2 o 3 veces más frecuente que aparezca cáncer gástrico, entonces cuando tiene ese antecedente de cáncer en la familia. Hemos hablado de las infecciones por Helicobacter pylori, que provoca una gastritis atrófica, luego no viene los cambios en celulares y la aparición del cáncer gástrico. La infección por Helicobacter pylori provoca una inflamación prolongada del estómago, que es la gastritis, y luego la gastritis va a la gastritis crónica atrófica, que ya hemos visto que va a producir el cáncer gástrico. El tabaco también tiene un factor, no provoca el cáncer gástrico, pero es un factor que se agrega, ¿no?, para la aparición del cáncer gástrico. Y ciertas enfermedades, ¿no?, del estómago, como la poliposis gástrica, también es un factor para que aparezca cáncer gástrico. ¿Cómo se disemina el cáncer gástrico? Ya hemos dicho que se inicia en la mucosa y se puede extender ya sea en superficie o en profundidad. Ustedes se acuerdan que los vasos linfáticos parten de la submucosa, esto es importante. Y en la submucosa están los vasos y también los vasos linfáticos. A nivel linfático, la infección ocurre, ¿no?, se inicia entonces en la submucosa y luego va a los diferentes ganglios, en los diferentes niveles. El primer nivel y luego el segundo nivel. Pero los ganglios también, pero a través de los ganglios también pueden ir a lugares alejados, como es la aparición en el cuello del ganglio de Virchow, en la región supraclavicular izquierda, o la aparición de nódulos a nivel periumbilical que se denominan
nódulos de la hermana María José. Eso cuando existe una carcinomatosis peritoneal por cáncer gástrico. O caen células y van hacia el ovario a formar el famoso tumor de Krukenberg. Y otros forman una masa a nivel del saco del fondo del saco de Douglas que se llama el escudo de Bloomer. Las metástasis pueden viajar por vía hematógena principalmente al hígado, también al pulmón y a otros órganos, pero el principal órgano donde va es el hígado. Entonces, como ven ustedes, el cáncer gástrico puede diseminarse en profundidad, puede diseminarse por la vía linfática o puede diseminarse por la vía hematógena. Existe una clasificación que es la que mundialmente se utiliza para el cáncer gástrico, que es la TNM, tumor, ganglio y metástasis. El tumor, si es una TX, no tiene un grano definido. Si es T0, no existe neoplasia. El TIS es un carcinoma in situ. La T1 es el cáncer que se encuentra solamente en la mucosa y submucosa. La T2 cuando avanza hacia la muscular, toma toda la muscular. La T3 toma también la serosa. Y la T4 ya invade órganos vecinos, adyacentes. El hígado, la vesícula. En cambio, los ganglios, podemos hablar de N1 cuando toma 1 a 6 ganglios, N2 cuando toma 7 a 15 ganglios y N3 cuando toma más de 16 ganglios. La M0 es sin metástasis, la M1 metástasis a distancia. La combinación de esta clasificación nos va a dar los grados del cáncer. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Y estos grados nos permiten a nosotros saber qué tipo de tratamiento vamos a realizar. Entonces a esto se llama estadificación del cáncer gástrico. Ya hemos dicho al inicio que el 90% son adenocarcinomas. Y Lauren clasifica, también hemos visto esto, a los adenocarcinomas en tipo intestinal y tipo difuso. Un 5% de los cánceres gástricos son linfomas. Y el resto pueden ser tumores carcinoides y otro tipo de tumores, ¿no?, en el estómago. ¿Cuál es la clínica? Ya hemos dicho también al inicio, lamentablemente, el cáncer gástrico, al inicio los síntomas aparecen cuando el cáncer ya está muy avanzado. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer gástrico? Dificultad a la deglución. Esto va a ocurrir cuando el tumor se encuentra en el cardias. Entonces, si el tumor está en el cardias, va a impedir que la comida, el alimento, llegue al estómago. Entonces existe esa dificultad. Sensación de hinchazón después de comer. Uno se siente lleno después de las comidas. Sensación de llenura con pequeñas cantidades de alimentos. O sea, uno se sacia con muy poco. Hay
acidez estomacal, o sea, dolor en el epigástrico, una indigestión, hay náuseas, hay vómitos, dolor en el epigástrico. Y una cosa que tiene que llamar mucho la atención es la pérdida de peso involuntaria, sin una causa aparente. ¿Cómo diagnosticamos al cáncer gástrico? La única manera de diagnosticar es haciendo una endoscopía y haciendo la biopsia correspondiente. En la endoscopía se está utilizando lo que se denomina cromatoendoscopía, que consiste en utilizar ciertas sustancias como el índigo carmín o la fluoresceína, que cambia las características y el color de la mucosa en el lugar del proceso inflamatorio y que nos permite tomar una biopsia del lugar donde está la lesión. Entonces, la endoscopía, a través de la endoscopía, nosotros vamos a ver la lesión, ¿no? Y además vamos a poder sacar algunos pedazos para mandar a la anatomía patológica para que hagan el estudio correspondiente. También podemos utilizar pruebas por imágenes para el diagnóstico. Utilizamos la ecoendoscopía para saber la profundidad de la lesión del cáncer gástrico. A veces, inclusive con este estudio, con la ecoendoscopía, podemos visualizar ganglios del primer nivel. Otra manera es el estudio a través de la videofluoroscopía de deglución. Antiguamente, cuando no había todavía la endoscopía, todavía en mi época de estudiante, no había la endoscopía flexible, la única manera de estudiar y diagnosticar el cáncer era a través de una radiografía con contraste. Y entonces en esa época había una serie de signos radiológicos, ¿no? Pero actualmente ya no se utiliza ese tipo de estudios y la mejor manera de diagnosticar hemos visto que es la endoscopía. La tomografía también nos puede permitir, ¿no?, ver si existe o no metástasis o ganglios infartados en la cavidad abdominal. También en alguna oportunidad se puede utilizar el PET, ¿no?, que sirve para ver si existe o no metástasis del cáncer gástrico. Lamentablemente, solo en el 30% se llega a hacer un diagnóstico donde va a ser posible hacer una resección quirúrgica. Ya hemos dicho que en la mayor parte de los casos los cánceres ya son muy avanzados. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dependiendo de la estratificación. Si el tumor solamente está en la mucosa, entonces se puede hacer resección endoscópica de la mucosa. Pero es difícil y muy raro llegar a este diagnóstico porque es un diagnóstico incipiente. Los japoneses logran llegar a esto porque casi a todos hacen una endoscopía después de cierta edad y entonces pueden descubrir cánceres tempranos. Entonces, la resección endoscópica de la mucosa solamente se hace cuando el cáncer está en la mucosa y no ha traspasado
este margen. Para curar el cáncer, necesaria y obligadamente tenemos que resecar el tumor. Y entonces sacamos el estómago y podemos hacer una gastrectomía total o hacemos una gastrectomía subtotal, dependiendo de dónde se encuentra el cáncer. Pero además tenemos que resecar con tejido sano. Tiene que existir un margen de por lo menos 6 centímetros de tejido sin cáncer, ¿no? Desde el tumor hasta el lugar donde hacemos la resección. Entonces, por lo menos 6 centímetros de margen libre de cáncer. Entonces, la gastrectomía total o subtotal es un tratamiento del cáncer gástrico. Por supuesto, con anastomosis posteriormente hacia el intestino. También utilizamos quimioterapia y radioterapia. Y quimioterapia y radioterapia utilizamos ya en pacientes no para curar, sino para dar mejor vida al paciente y prolongar un poco la vida. Entonces, la quimioterapia y la radioterapia no es curativa, sino es paliativa. Y la quimio y radioterapia se puede hacer antes de operar o después de operar. Y por supuesto también como único tratamiento, sin operar. Si hacemos antes de operar, se denomina neoadyuvancia. Si hacemos después de operar, se denomina adyuvancia. ¿Y para qué se hace antes de operar? Se hace para reducir el tamaño del tumor y dar posibilidad a que pueda ser resecado. ¿Y para qué hacemos después de operar? Para, si es que han quedado algunas células cancerosas, ¿no? A través de la quimioterapia o de la radioterapia, estas sean también eliminadas. Entonces, con esto concluimos la patología del estómago. ¿Alguna pregunta, algún comentario? El examen, entonces, hasta este tema. El domingo a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, no a las 7, a las 8 de la mañana. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. ¿Ya? Entonces, el examen el domingo hasta cáncer de estómago, 8 de la mañana. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor.